programa. Tenemos mucho en el día de hoy. Quédate para acompañarnos. Vamos a arrancar con Corazza, sí, el ex Gran Hermano que está detenido por presunto delito de corrupción de menores, de explotación sexual de menores. En exclusiva accedimos al día a día de Marcelo Corazza en la cárcel. Cómo está pasando sus días, sus horas. Estamos con Martín Candalás con toda la información de lo que está sucediendo allí en Ezeiza. Exactamente. Marcelo Corazza está hoy por hoy en la cárcel de máxima seguridad, en el complejo penitenciario número 1 de Ezeiza. Recordemos brevemente cómo llega Corazza a estar detenido en esa cárcel. Cuando se genera la denuncia y se genera la causa, en un primer momento él es detenido, luego él es liberado, dice en una entrevista: no hay chance de que vuelva a la cárcel. Bueno, chances había. ¿Por qué vuelve? Bueno, vuelve porque la justicia entendió que no solamente él corrompió a un menor de 13 años en el 2020. La primera víctima que se presenta dice: a mí Marcelo Corazza me llevó en un vehículo a Costanera Sur, en el año 2020, cuando él recién había ganado Gran Hermano, perdón, 2001. Me lleva a un descampado en Costanera Sur y me hace exhibiciones obscenas. Por esta situación la justicia primero lo mete preso, después lo libera y después la justicia entiende que esa acción no era individual y aislada, que formaba parte de una banda que explotaba sexualmente menores de edad durante 23 años lo hicieron, Mariana. Una banda que se dedicaba a explotar menores durante 23 años. ¿Hay más detenidos de esa banda? Sí, hay 4 personas más que están detenidos. Uno de ellos es el líder. Cuando a Corazza lo vuelven a detener, lo mandan directamente a la cárcel de Ezeiza, que es una cárcel federal, porque empezó a investigar la justicia federal, porque la explotación infantil y sobre todo la trata de personas, que es lo que creen que sucede en todo esto, es efectivamente un delito que investiga la justicia federal. Y Marcelo Corazza llega a este lugar. ¿Cómo es la cárcel de Ezeiza? Bueno. Para aquellos que no han visitado nunca la cárcel, ¿no? Que no conocen cómo es ahí adentro. Esto que y a diferencia de otras cárceles, digo. Bueno, esto que te vamos a mostrar es el mapa satelital de la cárcel de Ezeiza. Sí. Como se le dice complejo penitenciario, estamos hablando de una cárcel que tiene cárceles chiquitas en el interior. 6 en total. Tiene módulos y pabellones. ¿Sí? Cuando Marcelo Corazza llega a la cárcel de Ezeiza, como es prácticamente protocolo, ingresa al hospital penitenciario de Ezeiza. Es un hospital muy bueno, muy completo. De hecho, la mayoría de los presos que tienen algún problema no hace falta llevarlos a un hospital en el exterior, sino que se atienden directamente en el HPC, Hospital Penitenciario Central de Ezeiza. Primero se aloja ahí, le hacen todos los estudios. Esto sucedió hace un mes. Ahora te vamos a contar lo que está haciendo ahora. Primero está en el HPC, le hacen todos los estudios y después lo llevan a otro lugar que es un módulo de tránsito, como de adaptación. Claro. Exactamente, para que él se adapte a la cárcel y además para que los guardiacárceles y los jefes de la cárcel de Ezeiza sepan quién es. Si es un tipo conflictivo, si no es un tipo conflictivo. Como entendieron que él no era una persona conflictiva, que no era de los presos más peligrosos. Sí, pero está detenido por un delito que sabemos que en la cárcel gravísimo. No se perdona. Por un delito gravísimo y que no se perdona. Por lo tanto, ¿qué decidieron hacer con Marcelo Corazza? Y esto es información reciente porque pasó hace algunos días nada más. Lo mandaron a este módulo, al módulo número 1. ¿Con quién convive? ¿Quiénes van al módulo número 1? Los más tranquilos. Las personas mayores de edad, aquellos que cometieron delitos graves o menos graves, pero que en el servicio penitenciario saben que no son gente, no es gente que se va a agarrar a las piñas, que va a sacar una faca y que va a cuchillar a otro. ¿Convive con alguien que sepamos de algún delito que conocemos? Que en el módulo 1 está Mangieri, por ejemplo. También lo conocemos bien. Este penal es muy conocido. También en este estuvo Lázaro Báez, de Vido. Es decir, es uno de los penales. Todas las causas más importantes han llevado a sus detenidos a este penal. Porque son módulos, el 1 en particular, que es gente tranquila, que no se va a pelear.
Lo llevan efectivamente al módulo 1 a Marcelo Corazza, particularmente al pabellón B. Dentro de cada módulo hay pabellones. Cada pabellón tiene 50 celdas. Marcelo Corazza está en una celda individual. Hay otros módulos, y ahora te sigo contando de Corazza, pero hay otros módulos que son más picantes, más peligrosos. Por ejemplo, el módulo 3 de Ezeiza es en el que nadie quiere caer, porque es el que van los peores delincuentes. No los, por ejemplo, los narcotraficantes que tienen millones y millones de dólares. No, no, no. Los que son capaces de sacar una faja y acuchillarse adentro de la cárcel van, por ejemplo, al módulo 3. Corazza no entraba en ese perfil, lo mandan al módulo 1. Y está en ese módulo 1, pabellón B, con 3 de los violadores de Palermo, que ahora Mariano te va a contar en detalle. ¿Recuerdan todos ese caso tan grave? ¿Cómo no recordar en el cual eso? Terrible. una chica, la violación en Manada, ¿no? La violación en Manada fue presuntamente abusada en plena calle de Palermo, un día feriado. En el auto. Fueron efectivamente detenidos, están en la cárcel de Ezeiza y hay 3 de esos que están en el pabellón B y que comparten, acá están los detenidos, 3 de ellos comparten la cárcel con Marcelo Corazza. Contame, Mariano. Bueno, el que más cerca está de Marcelo Corazza es Tomás Domínguez, que es uno de los jóvenes acusados de la violación en grupo. Tomás es uno de los que está fuera del auto de la violación en grupo y está purgando por no ser incluido dentro del delito global. Comparten las horas, organizan asados, comen pizza. Me cuenta la fuente que Corazza no juega al fútbol como el resto de los integrantes del módulo B, que él prefiere ir 2 veces por día al gimnasio, que lo visitan 4 mujeres, 2 hermanas y 2 señoritas que no me supieron explicar si se trata de amigas y demás. No se lo ve deprimido, por lo menos en el detalle de esto que me han contado, pero sí tiene mucha expectativa con salir. Perdón, Mariano, él tiene sobrinas también, por ahí son las sobrinas. Bueno, sobrinas y sobrinos. A mí me aclararon que hay 4 mujeres que visitan a Marcelo Corazza. Claro. Esto de las pizzas, los asados y el tema del gimnasio. ¿Tiene posibilidad de recibir una domiciliaria, Corazza? Ninguna posibilidad. No. Lo va a pedir, muy probablemente la pida en algún momento. Ya le podemos decir a Corazza que no le van a dar ninguna domiciliaria, por lo tanto se va a quedar detenido hasta el juicio oral. ¿Juicio oral ¿Y que cuándo va a ser? puede ser ese juicio? Puede ser dentro de 2 años, por ejemplo. O sea que muy probablemente quede detenido en la cárcel de Ezeiza por lo menos 2 años. Y estamos siendo generosos. A veces la justicia tarda mucho más en hacer un juicio oral. Ahora, ¿cómo es la vida de Corazza dentro de esa celda y dentro de la cárcel? ¿Qué es lo que hace? De 12 de la noche a 8 de la mañana duermen. En la jerga carcelaria se le dice que están engomados. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden salir. Le cierran efectivamente las celdas. Pero él está de 12 solo a 8 en su celda. Eso es casi un privilegio, digamos. Sí, ¿no? Dentro en de estos pabellones particulares, las celdas son individuales. ¿Cómo es esa celda? Son celdas más bien pequeñas, que tienen una letrina, que tienen una cama, que tienen un pequeño escritorio. Y si la familia se lo Las lleva, imágenes que estamos viendo son actuales, ¿no? Son de ahora, de cómo es el penal por dentro. Y después Estas son las celdas individuales. Sí, mucha de la equipación que tienen las celdas en el interior tiene que ver con lo que los familiares le pueden ingresar al preso a la cárcel de Ezeiza. Pueden tener, por ejemplo, una estufita se la pueden ingresar. Si está autorizado, le pueden ingresar una estufa. En la parte central del pabellón... Ahí estamos viendo, eso sería, ¿no? Por ejemplo, una celda... Por ejemplo, una celda. Las paredes de Corazza serían esas, ¿no? Es impresionante pensar que un hombre con las luces del Gran Hermano, Mariana, Martín, está en ese lugar, ¿no? Sí. Nadie piense que esto es una detención VIP por estar solo ni nada por el estilo, digamos. No. Después tenés estos lugares comunes donde está el teléfono público, donde comen y donde está la cocina. La cocina se juntan y van repartiéndose los roles a ver quién es el que va a cocinar. Pero por solamente, ejemplo, perdón, Martín, solamente los que están con Corazza, digamos, no hay otros. No, por supuesto. Los que están en ese pabellón. Claro, los que están en ese pabellón. Perfecto. De hecho, Jorge Mangieri es el encargado de la limpieza del pabellón. Él era encargado del edificio. Impresionante. Y él pidió... La verdad que me revuelve el estómago todo. Él pidió específicamente
limpiar la celda, limpiar el pabellón, porque él estaba acostumbrado a realizar esas tareas en este módulo 1, donde está la gente tranquila. De 12 de la noche a 8 de la mañana, duermen. Luego les sirven el desayuno, desayuno que es provisto por el Servicio Penitenciario Federal. A las 8 de la mañana es cuando se da el desayuno y ahí ya pueden salir de las celdas. Y también pueden empezar sus actividades. La mayoría de los presos, Mariana, y esto sepámoslo, la primera actividad que piden es la de terminar el secundario si no lo terminaron, o la de hacer una carrera universitaria. No porque la mayoría sea un fanático de estudiar, sino porque cuando vos te ven estudiando también te puede ayudar, cuando ¿no? te ven estudiando, cuando se comprueba que vos estás estudiando, conseguís un título universitario o vas pasando de año en una carrera, te reducen la pena. La posible pena se va reduciendo y se puede reducir hasta creo que 9 u 8 meses por haber hecho esos estudios. Lo de Manzeri no es casualidad. Realmente no parece casualidad de que, porque normalmente a los presos les gusta hacer actividades que puedan colaborar con el penitenciario, porque se ganan de pequeños favores que en la vida de la cárcel es muchísimo. Entre ellos poder deambular, poder estar caminando, poder hacer algunas llamadas extras. Beneficios que le dan Pero veo que todos los que están acusados de simples. violación, de abuso, bueno, en el caso de Mangieri, asesinato también, están juntos. Sí, siempre y cuando tengan un bajo perfil. Porque vos tenés otro pabellón que es el de agresores sexuales, donde se juntan aquellas personas que tienen delitos contra la integridad sexual y que tienen un perfil violento. Más allá del delito que cometieron, que es importante por supuesto, en esta cárcel de Seiza se los divide por si son peligrosos o por temperamento, son peligrosos. Digamos, sí. Claro, yo les quiero contar lo que es el módulo 3 de Seiza, donde están los peores de todos. La verdad que da miedo, da mucho miedo hablar, ver y estar en ese pabellón, porque cada 2 por 3 se terminan peleando, porque cada 2 por 3 alguien saca una faca y se arman peleas todo el tiempo, y vos no podés tirar a un tipo como Corazza, que nunca pisó la cárcel, por más de que si hizo lo que hizo la debería haber pisado hace mucho tiempo, no lo podés meter en ese pabellón o en ese módulo, porque muy probablemente lo terminen matando. Vos decías, Mariano, que anímicamente estaba bien. Es difícil pensar que una persona que no imaginó, porque aparentemente él creyó que iba a quedar libre, pueda estar bien, ¿no? En circunstancias como esta, me imagino que debe estar atravesando también todavía ese periodo de adaptación. La fuente me cuenta que no tiene problemas con sus pares, que se relaciona con todos, que hasta ahora no ha entrado en ningún tipo de problema de reyerta. Me cuentan que muchas de las comidas que realizan, que de alguna manera sirve para la camaradería allí con el resto de los internos, lo hacen con insumos que le traen los familiares, el caso de las pizzas, por ejemplo, el caso de los asados. Me cuentan esto de que no se integra con el fútbol, que todos juegan al fútbol, pero él no se integra. La verdad que es un cambio fuerte para Corazza, pero también hay una realidad. Hay que ver todas las pruebas que hay en el expediente para saber cuál va a ser el futuro, si va a ser en libertad o en prisión de Corazza. Porque en la estructura de la asociación ilícita, Corazza prácticamente no tiene una activa participación como jefe u organizador. Si a él lo acusaran de consumidor, entre comillas, digamos, ¿no? De lo que esta red proveía, ¿eso podría favorecerlo? Bueno, hay toda una disputa legal con respecto a eso, porque para el juez que ordenó su detención, para el fiscal Patricio Lugones, que es el que ordena su detención, y para el juez que le acepta esa detención, entienden que al ser consumidor, que al ser un consumidor frecuente de esa banda de explotación infantil, de alguna manera y por los contactos que tenía para conseguir explotar sexualmente a un menor, de alguna manera era parte también de la banda. Era el anzuelo. Era el anzuelo y era parte también de la banda. Perdón, por eso mismo lo meten preso. Es como si fuese un explotador también. Ahí hay una cuestión, independientemente de la letra de la ley, hay una cuestión, si se quiere, filosófica ahí. Digo, la complicidad lo llevó en efecto también a ser explotador, por más que su voluntad directa no sea explotar. Él quizás creía o sentía que estaba teniendo relaciones sexuales de manera genuina,
o algo así, pero no, de ningún modo eso puede ser genuino, quiero decir. Lo convierte en un explotador, aunque la ley, insisto, no diga que es un explotador, porque no podemos en efecto hablar de consumo cuando hay explotación de menores. De ninguna manera se puede hablar de consumo. De la misma manera que no se puede hablar tampoco de consumo en general con el sexo en la Argentina si uno atiende a la ley, haya o no menores. Exactamente. Claro. Estamos viendo el minuto a minuto de la vida de Corazza en la cárcel. Hace un mes que está detenido en Ezeiza, en un pabellón en donde aparentemente estaría bien, digamos, dentro de lo que es el penal de Ezeiza. Lo que podría ser, sí. Exactamente, pero adaptándose a condiciones muy difíciles y creo inimaginables para él, ¿no? Tuvo por lo menos 8 encuentros con psicólogos en la cárcel de Ezeiza, no pedidos por él, sino propuestos por el servicio penitenciario. El servicio penitenciario por lo general le dice: entrevístese con un psicólogo, lo lleva con un psicólogo para que él hable y pueda de alguna manera adaptarse. Lleva menos de un mes viviendo en la cárcel. Aparte, recordemos que él entra a la cárcel, sale, va a la casa, sin prisión domiciliaria ni nada por el estilo, y en una entrevista periodística acá en Intrusos dice: no hay chance que yo vuelva a la cárcel. Él en su cabeza pensaba que no había chance de que vuelva. Exacto. Y volvió, efectivamente, y va a quedarse por En el minuto a minuto de lo que es cada día de Corazza en la cárcel, llegamos hasta las 19 horas, ¿no? 19 a 20, encierro por cambio de guardias. Esto es fundamental también. Cuando se da ese recambio de personal de guardiacárceles, se los mete adentro de la celda para que no haya ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya ha pasado más de una vez que mientras un guardia se está yendo porque terminó su turno y otro guardia entra porque está arrancando su turno, suceden cosas extrañas y no es culpa de nadie. Yo me estaba yendo, yo recién estaba entrando. ¿De fuga? No es culpa mía. Intento de fuga, poco, pero podría ser. Peleas, agresiones. Y nunca he... Claro, es el horario donde por ahí están menos es vigilados. el horario estadístico más de... Claro, entonces los encierran justamente para que no haya ese tipo de problemas. En el mientras tanto también hay que decir que pueden, como decía Mariano, jugar al fútbol. Inclusive hay actividades recreativas como por ejemplo ver películas. ¿Trabajan? Sí. La escuela de música. Pueden trabajar. Pueden trabajar, pero no es obligatorio trabajar. En realidad no es obligatorio. Pueden trabajar, pueden aprender oficios, sobre todo, pueden contribuir con la cárcel, como recién decía Elba con Mangieri, que contribuye con la limpieza de la cárcel. Mariano? No, me había olvidado un detalle, porque yo escribo y no me entiendo la letra después. Es un defecto. Me pasa. Va a la escuela de música también. Ajá. Va a la escuela de música. ¿Cuántas actividades hay en la cárcel, no? Digo, bueno, sí, claro, porque tiene que ver con ese régimen progresivo. Cuanto más cosas hagas, cuanto más títulos tengas, más te va a beneficiar en el tema de poder salir. De morir. Sí, y hay trabajo, la prisión. pero no solo a nivel jurídico. Ofrecen, que también podés cobrar un sueldo por eso, mientras vos estás en la estadía, obviamente. Qué interesante. En este sector, ¿no, Martín? No, en cualquiera. En todos los sectores. Está bien, tienen la posibilidad. De esos módulos que veíamos en la cárcel de Ezeiza, les ofrecen trabajar. Porque la cárcel, si bien por supuesto es una pena, y acá Elba me puede corregir si me equivoco, la intención es que se reinserten, porque salvo lo que tienen prisión perpetua, y hasta lo que tienen prisión perpetua también, en algún momento sale. Sí. ¿Y qué pasa cuando En el sale? caso de los violadores, no, digamos, no sé. Hay casos que no. Es Sí, difícil. Es un tema complicadísimo. Sí. Es un tema complicado, pero... Y es el pabellón del que estamos hablando, porque hasta ahora todos los que me nombraste están acusados de violación ahí adentro. Absolutamente. De hecho, es todo un tema eso que vos decís, porque suponete que a un violador lo condenan a 15 años. Suponete que a Corazza... ¿Cuántas veces hemos Lo condenan a repetido 15 años de noticias de prisión. violadores que fueron liberados, o sea, que cumplieron su condena y volvieron, ¿no? A reincidir en el mismo delito. A los 15 años, si lo condenan, suponete que a Corazza confirman que es un abusador de menores, lo condenan, suponete, a 15 años, bueno, a los 15 años y un minuto tiene que estar en la calle. Y si en esos 15 años, adentro de esta cárcel, no lo prepararon para volver a salir, y muy probablemente vuelva a violar a una persona o a Pero matar. qué importante que es, No hay eso que posibilidad de sucede control. ahí para volver a reinsertarlos en la sociedad, ¿no? ¿Cuánto hay Por ejemplo, de mirá, real? En Neuquén hay una cárcel para abusadores. Sí. ¿No? En Neuquén hay un módulo especial, ¿no? Donde tratan de reinsertarlos en la sociedad porque es uno de los delitos con mayor reincidencia. Te doy un ejemplo. El asesino de Carolina Ló, la chica que recibió Sí, la de 113 las puñaladas, puñaladas, sí. Fabián Tablado, fue condenado pésimamente a una determinada cantidad de años de prisión. No le dieron prisión perpetua. Claro. Y llegó un momento que esa condena se había extinguido. ¿Sabés qué decían?
los informes del servicio penitenciario, este hombre no se puede reinsertar en la sociedad. Este hombre es peligroso. Claro. ¿Sabés qué pasó cuando cumplió la pena? Le tuvieron que abrir la puerta y se fue, porque vos no lo podés seguir teniendo preso. Por eso es tan importante lo que pasa dentro de la cárcel. Ahora, Martín, Mariana, qué paradójico, ¿no? Porque estaba pensando en que Corazza viene de un trabajo, de compañeros, de un oficio, ¿no? De un trabajo que ya estaba insertado en la sociedad. En los medios de comunicación. En los medios de comunicación, con una tarea específica, que tenía, bueno, lo hemos visto muchas veces acá porque traía a los invitados de Gran Hermano. O sea, qué paradójico, ¿no? Que tenga que volverse a insertar. O sea, me estoy preguntando, ¿no? Lo estoy pensando en voz alta simplemente. No es solo para insertarse, sino en la cotidianeidad. Digamos, uno está encerrado ahí y tiene que tener tareas sí, para pero hacer. Digo, viene de una formalidad, por así decirlo. Perdón, Andrea, eso es un abusador también. Digo, No. Estoy diciendo que paradójico. Ah, por supuesto que es paradójico, pero cada vez más me parece que tenemos que absorber la idea de que los agresores o aquellos que perpetran violencia sexual son personas comunes y silvestres. Viven entre nosotros y nosotras a diario. No son monstruos del todo irrecuperables todos. ¿Cómo se autopercibe Corazza? ¿Se autopercibe culpable? No, para nada. Todo lo contrario. Se autopercibe como una persona que no tiene nada que ver. De hecho, cuando él recibe a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer allanamiento que se hace, en el primero de los allanamientos, él dice, ¿qué? ¿Menores? No, para nada, yo nada que ver. ¿Qué están diciendo? No, yo no tengo absolutamente nada que ver. Bueno, en un ratito, ahora vamos a seguir con el minuto a minuto del horario, de la estadía de Corazza. Les voy a contar lo que hay en el expediente de esta banda de Corazza. Algunas cosas son realmente sorprendentes y que no nos entra ni siquiera en la cabeza, Mariana. Fíjate, ni siquiera nos entra en la cabeza. Perdón la interrupción, pero fíjate, Martín, qué curioso, ¿no? De que más allá de la confidencialidad, de que él no quiera terapia psicológica, cuando justamente es el cuerpo técnico, son los psicólogos los que pueden descubrir un perfil que pueda cometer estos delitos. Entonces, es muy paradójico. Él no quiere someterse, él no quiere estar siendo auxiliado por los psicólogos. No pidió ayuda psicológica. No pidió ayuda psicológica. ¿No tendrá temor de que de ahí se pueda estar vislumbrando algún rasgo de su personalidad? Muy probablemente, muy probablemente, sí, muy probablemente. ¿Qué pasa después de las 20 horas? Bueno, después llega el momento de la cena. Cena que en muchas oportunidades se la pueden cocinar ellos mismos. Por supuesto que si ellos no se la quieren cocinar, el servicio penitenciario les da la cena. Pero si no, lo pueden hablar y ellos mismos se cocinan. Hasta pueden pedir permiso, juntan plata entre todos y se compran o un hornito eléctrico o un microondas y lo utilizan. Lo mismo con una televisión. Muy probablemente en el módulo 1, en el pabellón B de la cárcel de Seiza, nos estén viendo en este momento. Sí. Muy probablemente. Seguro. Y de 21 a 0 se da el horario de recreación, que es donde tienen la posibilidad de tener libre, por llamarlo de alguna manera. Juegan a las cartas, pueden jugar al fútbol, pueden salir a caminar. Por ejemplo, Lázaro Báez utilizaba este tiempo para salir a caminar por el patio de la cárcel de Seiza. Digo, este es el momento de recreación hasta que a las 12 de la noche llega nuevamente el momento en el cual los encierran hasta las 8 de la mañana. ¿Cómo son esas noches en la cárcel? ¿Qué se escucha? Se escuchan gritos, se escucha... Depende del módulo también, ¿no? En el módulo 3... Imagino que debe ser el peor momento, ¿no? Porque durante el día y en actividad supongo que estarán más distraídos, pero a la noche encerrados, me imagino lo que es ese sonido permanente de gritos, no sé, de hierros, ¿no? Que se cierran, que se abren. Y es el momento en el que el preso, el detenido en este caso de Corazza, se encuentra consigo mismo. Pero Corazza tiene una diferencia, o la condición de Corazza tiene una diferencia a la de muchos presos que están en Ezeiza. Si, voy a utilizar de ejemplo yo, si a mí me condenan a 10 años, yo voy tachando los días y sé que en 10 años voy a salir. Claro, él no sabe Marcelo Corazza no sabe ni siquiera cuándo va a ser el juicio y si en ese juicio va a ser condenado a 5 años o va a ser condenado a 20 años de prisión. Por lo tanto, en ese momento la cabeza es tremenda. Absuelto puede ser también. Sí, por supuesto, siempre puede ser. Vos, Seferino, estabas justamente haciendo Gran Hermano cuando explotó todo esto. Sí, claro. ¿Cómo fue? Él estaba más encargado de los invitados. Yo recuerdo que
todos los compañeros de él lamentaron mucho porque tenían un altísimo concepto de él. Alguno que vivía incluso cerca de él lo consideraba a él ejemplar, incluso, y a sus hermanas, que son maestras, creo. Maestras. No sé si siguen ejerciendo, o sea que fue un bajón fuerte para... ¿Alguno de ellos lo va a visitar? ¿Alguno de sus compañeros se acercó al penal? El tema con las visitas, Mariana, es importante aclarar que el que decide quién va a visitarlo es la persona que está adentro. Vamos, arma una lista y dice, yo quiero que venga Elvita, Andrea, Seferino, y esas personas tienen que empezar un proceso de documentación para que le den un carnet, y ese carnet es el que le habilita que entren al predio y a partir de ahí empezar lo que se llama las hermanas, la requisa. Por eso, tal vez esas 4 personas son las únicas 4 personas que Marcelo Corazza autorizó, que son las 2 hermanas, y tengo entendido que son las 2 sobrinas. O sea, su familia. Su familia. Su familia. Los abogados no. Los abogados con la credencial podés ir incluso en cualquier horario y no tiene que ser en horario de recambio de guardia. ¿Cómo lo describirías a Corazza? ¿Lo conociste? ¿Tuviste trato con él? Sí, pero solo por el tema laboral. Yo no estaba con nosotros en el piso. Yo no lo conozco, pero más bien era entiendo que es un chico sensible, digamos, según lo que cuentan, ¿no? Como que tiene una sensibilidad... Parecía, la producción de Gran Hermano había muchas personas. Él estaba perfectamente integrado a todos, pero eran tantos porque había que hacer muchas cosas. Él se ocupaba de traer a los invitados al piso, al que eliminaban, después acompañarlo a los canales, porque además había sido el primer ganador de Gran Hermano. Claro, con una popularidad Entonces enorme. Tenía mucha... Yo creo que le debe estar siendo muy difícil a Corazza en la cárcel. Yo te preguntaba lo de los gritos, porque se sabe, ¿no? Cómo es ese ambiente a la noche. Los gritos... ¿Por qué son gritos? Digamos, ¿por qué hay gritos? ¿Porque se pelean? Porque se pelean, porque tienen problemas, porque algunos para descargarse terminan gritando. Es lo que contra todos la cuentan pared, adentro del penal, que las noches enojos. son muy difíciles, que es Son escuchar muy gritos difíciles. permanentes. Igual quiero hacer esta salvedad, como Ezeiza es una cárcel, son varias cárceles adentro de una cárcel, claro. No es lo mismo en cada módulo. En este módulo por ahí están En este módulo, exactamente, por ahí aislados. están un poco más tranquilos porque, insisto, es gente mayor, es gente grande, es gente que nunca estuvo presa, es gente que no quiere tener problemas. En cambio, en otros módulos, sí la situación es mucho, pero mucho más complicada. Recordemos que a él, como decía recién, lo vuelven a meter preso porque la justicia, el fiscal Patricio Lugones, que es el mismo fiscal de la ciudad que actuó en el caso Jay Mamón, por ejemplo, él consideró que él formaba parte de la Claro, él no se lo esperaba, Corazza no se esperaba que de vuelta... no se lo esperaba. Porque hasta ahí era un consumidor, perdón la palabra. Que lo había hecho una sola vez. Claro. Exactamente, que lo había hecho una sola vez. A ver, ¿qué es esto? Bueno, este es una comunicación que se le encuentra a Corazza en uno de los celulares, que hay que entenderla bien. Él regenteaba a un joven que era jugador de fútbol, de un equipo que es Temperley. Ese chico, que era regenteado por Marcelo Corazza, aparentemente mayor de edad, es contactado por otra persona y esa otra persona le da datos que este chico solo había compartido con Corazza. Por lo tanto, rápidamente le recrimina a Corazza, le dice, che, escúchame, me habló otra persona para contratar mis servicios sexuales, y sabe datos que yo solo te conté a vos. Y en esto le recrimina a Corazza que él había estado dando datos. ¿Por qué para la justicia es importante esto? Para la justicia es importante esto porque demuestra, más allá del reproche de este joven jugador de fútbol... Yo en mi ingenuidad cuando dijiste regenteaba pensé que lo representaba. Estás hablando de que lo regenteaba en favores sexuales. Para ofrecerlo, exactamente. Terrible. Bueno, te comento. Yo soy manager, vendo bandas, decía Corazza, pero fuera de vender bandas, trabajo con chicos que venden contenido, fotos, videos y esas cosas. Tengo uno de mis chicos que hace encuentros, aparte de eso. Acá es donde, por supuesto, cuando hablamos de encuentros, hablamos de prostitución. Una vuelta me habla una persona para hacer encuentros a la cual yo le ofrezco, le doy detalles de cuánto valían, qué era lo que hacían y demás, me pregunta de dónde soy y le digo dónde es el chico que él quiere sus servicios y me dice igual, bueno, hablan justamente este jugador de Temperley. Pero acá queda claro que Corazza habla de que maneja, entre comillas, regentea. Esto es lo que lo termina complicando. Una de las cosas que lo termina complicando. Una de las tantas, porque acá estamos hablando de alguien mayor de edad.
Pero en realidad lo que lo complica a Corazza es todo lo que hizo, o lo que hizo la banda en general, cree la justicia con su participación, con los menores. Hay algunas frases, que la vamos a ver un rato, de la banda de Corazza, que son, te quedás perplejo. Hablan entre dos de ellos, el líder, que es un misionero, que se llama Rolando Angelotti, le dice en una conversación, porque tenían los teléfonos pinchados, a otro le dice, che, ¿y cómo anda tu mini harem? Mini harem porque eran chicos y porque eran muchos. Sí. Che, lo que te estás comiendo es carne de ternera, ¿no? Digo, no voy a dar más detalle de eso, pero para que sepan en qué causa y en qué banda se lo involucra a Marcelo Corazza, todo partiendo de la base de la primera denuncia. ¿Se sabe cómo se inició esa relación entre ellos, entre este hombre líder de la causa, bueno, es algo de la banda? Es algo que la justicia está investigando. Recordemos que la primera víctima, el día que comienza justamente Gran Hermano, estaba sentado frente a la televisión, mira a Santiago del Moro haciendo la presentación, él empieza a recordar, algunos programas después aparece Corazza o lo mencionan a Corazza o algo con respecto a Corazza, él se acuerda de una situación y denuncia ante la justicia. ¿Qué es lo que denuncia? Que él teniendo 13 años, un hombre llamado Rolando Angelotti, el líder, lo había traído de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, a Buenos Aires, que Angelotti se había contactado con Corazza, que habían quedado en juntarse auto con auto en un punto de la ciudad de Buenos Aires, que Corazza baja la ventanilla del auto, ve que en la parte de atrás había dos chicos menores de 13 años, uno de ellos el denunciante, y que el chico de 13 años, como Corazza recién había ganado Gran Hermano, y claramente era un chico vulnerable, decide subirse al auto de Corazza. Corazza lo lleva a Costanera Sur, estaciona el auto, no lo abusa sexualmente, pero se desnuda delante de él y hace otras cosas, y después lo vuelve a llevar. Hasta ahí... ¿Esos son los chicos de Plaza Miserere? De Plaza Miserere. Que salen de ahí hacia... Exactamente. Entiendo. Hasta ahí sería lo que dice la víctima. Pero la víctima dice algo muy curioso. Dice, yo recuerdo perfectamente que el auto que tenía Corazza era un Fiat. ¿Qué hace la justicia? Va al registro automotor y se fija los autos que estaban a nombre de Corazza, y entre el 2001 y el 2003, Marcelo Corazza tenía a su nombre un Fiat Palio color azul. Para complementar la información de Martín, una mujer también denunció que fue abusada cuando tenía 9 años. Si hablamos de 13 años recién, lo que decía Martín, 9 años, y cuenta que la llevaron a un lugar, la filmaron, le decían que iban a divulgar esa filmación, y que cuando sale de la habitación se encuentran con dos menores, dos varoncitos entrando. Digo, los testimonios son brutales que hay en esta causa. Digo, por eso hay que tener muchísima pericia en la investigación para deslindar cada una de las responsabilidades. Perdón, La víctima, bueno, el denunciante lo ve exactamente en la noche del ex, cuando él se sienta como panelista. Ahí está. La primera mirá, ahí está el detalle. Exactamente. Ahí lo ve. Ahí lo ve y dice, este es el que abusó sexualmente de mí. Y cuenta... Después la piel de gallina. Y cuenta... La verdad es que es espeluznante esta causa. Cuenta después la víctima, porque esa fue la primera, pero después la justicia empezó a identificar a otras víctimas. Este chico dice, yo estaba con mi amiguito de esa época. Fueron a buscar al amiguito de esa época y contaron que el líder de esta banda, con 20 y pico de años, en el año 2001, 2002, se había inscrito en una escuela de baile para justamente conseguir contactos de menores de edad de 13 y 14 años para después abusarlos sexualmente. De eso estamos hablando en la cárcel. Y saber que esto durante 20 años funcionó de manera constante, ¿no? Eso es lo que nadie puede entender. Es increíble. ¿Nadie se dio cuenta en 23 años? Sistemáticamente niños eran abusados por esta banda. Ojo la prescripción. Pero por eso, me parece importante. Solo iba a decir, ojo la prescripción. Solo iba a decir. Por eso... ¿Puede prescribir esta causa? Pero no es que en este tipo de delitos estas causas no prescriben. Para establecer una diferencia, sobre todo porque hubo mucho caso parecido, para mí, además muy lejano, pero parecido en la escena mediática en estos últimos tiempos, como el que en efecto
involucra a Yaimá Mon, esa denuncia concreta, que nada tiene que ver con trata de personas con fines de explotación sexual. Son dos casos totalmente distintos, pero el fiscal, como decía Martín, es el mismo. Entonces quiero escuchar a los abogados respecto de la prescripción, justamente. ¿Por qué sí prescribe una denuncia como la de Lucas Benvenuto y no prescribe esto? Hay dos grandes cambios legislativos. El primero se da justamente con la ley Piazza, 2015, corríjanme en los años, cualquier cosa, ¿no? Año 2015, a partir de ahí la prescripción se suspende hasta que la víctima cumple los 18 años. Cuando cumple 18 años empieza a correr la prescripción. Después, al poco tiempo, se modifica y se sanciona la ley que es el tiempo de la víctima. Se la conoce vulgarmente con el tiempo de la víctima. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? Cuando la víctima denuncia. Ahí empieza a correr la prescripción. O sea, que en este caso, si la denuncia se acaba de hacer, no puede... Pero acordate que la ley no es retroactiva. Es decir, eso es actual. Eso es lo que sucede actual. Ahí tiene una discusión. 2001 rige la ley de 2001 que el máximo es 12 años. Pero hago un agregado con respecto a esto que me parece fundamental. A Corazza lo incluyen como parte de la banda de explotación sexual. Continuo. En eso estamos de acuerdo. Claro, como algo continuo. El tema es que esta banda siguió explotando menores hasta hace... ¿Cuándo lo tuvieron a Corazza? ¿3 meses? Sí. ¿3 meses? ¿Hasta 4 meses? Por lo tanto, nunca puede estar prescrito. ¿Cuándo se supone que arrancó? En el 2000. Lo están tomando como continuo. Como continuo. Siguió hasta el momento de la detención. Nunca puede prescribir porque siguió hasta ahora, hasta hace unos meses. Pero no hay posibilidad de prescripción. Pero sí la denuncia de la primera víctima, digamos. La primera víctima que va a Costanera Sur. Claro, pero ¿qué entiende la justicia? Que esa denuncia que hace la justicia es simplemente uno de los tantos hechos que hizo Corazza y que se mantuvieron hasta el año 2023. Por lo tanto, no cuentan los plazos de prescripción, por lo menos hasta ahora, porque el delito continuó hasta el 2023, hasta hoy. Entonces no hay, con respecto a eso, una prescripción. Y en la causa hay otras personas que lo involucran directamente a Corazza. ¿Otros chicos de 13 años, otras personas? Hay un chico de 13 años que no es la primera víctima, que cuenta y dice: yo un día estaba en la casa de Angelotti, hay que ser muy cuidadoso cuando contamos estas cosas, Mariana, porque hasta te juro que hasta dan pudor contarlas a esta hora. Lo vamos a contar de la mejor manera posible. Cuenta este chico que junto a otro menor que él desconoce quién es, Angelotti, el líder, lo llevó a una especie de garage. En ese garage había muchos hombres, y no hace falta contar más detalles, que uno de esos hombres era Corazza, que el otro era Angelotti, el que lo había llevado, y que ahí ellos dos eran los únicos dos menores con muchos hombres mayores de edad y lo abusaron sexualmente. Los abusaron sexualmente, y ahí lo menciona también a Marcelo Corazza como partícipe de esa reunión sumamente macabra. ¿Y en qué año fue eso? No especifica el año esta persona. No ¿Qué otro detalle? ¿Qué otro detalle da? O sea, que esto existe. ¿Cómo se da cuenta que era Corazza? ¿También lo había visto? Porque lo reconocen ahora. Porque Corazza, en el 2000 ya era famoso. Era muy conocido. Y recordemos que ese primer Gran Hermano, ¿cuánto hizo de rating ese? De haber hecho... Son 13, que hay era otro. divino. La cámara oculta que lo volvió a poner sobre el tapete. Esto que está Recordemos cómo fue lo de la cámara oculta, porque en ese momento, o sea, todos tomamos a Corazza como una víctima. Por supuesto, porque la cámara oculta estaba organizada en torno a revelar su orientación sexual, que por supuesto no corresponde, que desde ya es completamente incorrecto y hay que repudiarlo sistemáticamente. Ahora, podemos pensar que esa cámara oculta hoy nos sirve, yo no la avalo, pero digo, nos sirve para, en efecto, darnos cuenta que Corazza en todo caso estaba involucrado no en un placer propio, en una trama de explotación sexual de menores. Es una diferencia hoy, mirado a la distancia, muy grande entre una interpretación y otra interpretación de esa cámara. Insisto, yo creo que no habría que hacerla, o sí, pero con fines judiciales, digamos, no con fines mediáticos. Exacto. Pero es una diferencia enorme, porque no era revelar hoy se resignifica esa Claro, exactamente, esa cámara, exactamente. No es revelar la orientación sexual de alguien, que por supuesto no debe ser está el foco ahora en eso, sino en qué estaba haciendo Corazza. Exactamente. ¿Sabés qué es clave, Mariana, en este tipo de procesos donde transcurren tantos los años? Está el tema del delito hacia el cuerpo o hacia la integridad sexual.
El tema es sostener el testimonio en el tiempo. ¿Qué es lo que pasó con las víctimas de Graci? ¿Qué lo lleva a Graci a prisión? Que las víctimas mantuvieron sus dichos en el tiempo y no aflojaron frente a las presiones, frente al pudor, frente a la inexorable vergüenza, ¿no? Que no debería estar. Pero perdón, ese chico, un montón de años después, mirando la televisión, tiene que volver a ver a Marcelo Corazza en Gran Hermano 2022 para reinterpretar lo que le ocurrió en su momento y poder empezar a hablar. Digo, y que el dolor esté tan a flor de piel como para levantarse y ir y hacer esta denuncia que nuevamente lo vuelve a encarcelar. Es terrible, obvio, es terrible, terrible. Yo siempre soy garantista. Siempre. En todos los casos. Siempre, siempre. Me cuesta muchísimo creerte, pero es la regla, la son garantía. prejuiciosos. Yo soy prejuicioso. Vos sos progresista cuando te conviene y conservador cuando no. Así cualquiera. Yo soy siempre garantista. Y yo estoy diplomado de progresista. Vos sí, pero un poquito conservador también. ¿Por qué? Y cuando te conviene sos progresista. Yo el garantismo lo respeto siempre. Yo estoy... ¿Aún en estas causas? Yo siempre, porque yo creo que hasta que la justicia no se expida, una persona es inocente. Claro, y lo creo respecto de Cristina Kirchner, lo creo de todos, siempre lo he creído. También de este caso, porque yo creo que el garantismo es algo que nosotros en la humanidad hemos conquistado y no lo voy a tirar por dos puntitos de rating. No, yo respeto lo que estás diciendo y es real. Lo que pasa es que en este tipo de delitos... Y vos estás de acuerdo conmigo, supongo. No, a mí me quedó la duda nada más si estabas en contra de la prisión preventiva de Cristina en su momento, pero porque la trajiste obviamente, siempre estoy. Para mí, una persona es inocente. Yo sí. A ver, ¿por qué? Hasta que la justicia diga que no. ¿Por qué estas personas las detienen? Para hablarlo con Ceferino, ¿por qué estas personas las detienen preventivamente? Se llama prisión preventiva porque se está previniendo de algo. ¿De qué se está previniendo? De que vuelva a cometer el delito. Claro, en el caso este está de que vuelva a cometer el delito, sin duda. De que puedan fugarse, sin dudas. Y de que puedan contactarse con víctimas que la justicia todavía no saben que eso está muy bien, en este caso está perfecto, me parece bien. Yo lo que te digo, no lo meten preso, no, pero no me refería a la previsión preventiva, eso está muy bien. A la inocencia. Que ayuda a la justicia. A la presunción de inocencia hasta que se demuestre Pero yo lo que digo es siempre estoy con las garantías de que una persona es inocente hasta que la justicia lo... Estoy en minoría, ya sé, porque acá enseguida somos todos culpables. Pero digo, todavía no hay que pude tener decirte cuidado. que yo coincido en eso con vos. Estamos de acuerdo. Pese a tu propio prejuicio. Yo coincido, yo sostengo el derecho. Vos me atacaste a mí, yo respondo. Lo que pasa es que tenemos una justicia muy lenta, Ceferino. Y que hace la vista gorda. Eso es tremendo. Y eso también va en contra de las garantías. De la misma manera. Muy bien, eso sí. Pregunto, porque, a ver, Angelotti, el de Misiones, ¿no, Martín? Sí. El líder. El líder. Las cosas que hay en el expediente son tremendas porque todo el lugar de allí sabía perfectamente, los vecinos, porque tenía una pizzería o un boliche, algo así, ¿no? Y todos sabían, pero nadie decía nada porque había connivencia, obviamente, con la policía. Ahora, pregunto, a los arrestados, ¿no? Entre ellos Angelotti, ¿se le ha preguntado por los demás presos? ¿Miembros? Claro, miembros de la cadena. No, porque no han declarado. Por lo tanto, la justicia no se los puede preguntar. Eso no se puede hacer, digamos. Pero lo importante acá, digo, es las condiciones de vida de Corazza en la cárcel. Exactamente. Volvamos al minuto a minuto de Corazza en la cárcel. Tenemos en exclusiva imágenes, tenemos información a la que hemos accedido. ¿Qué es esto? Corazza hoy Skype. Bueno, tienen la posibilidad de tener una cuenta de Skype para poder comunicarse con el exterior, para poder comunicarse con sus familias. Esto es algo que... O sea, sería como usar el teléfono, pero con video, digamos. Inédito, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, esto se viene planteando desde hace unos años a hoy, y lo que tiene Marcelo por derecho es tener la posibilidad de tener una cuenta de Skype para contactarse con gente del exterior. En este momento la está usando, pero el tema es así, es un lugar alejado
obviamente del lugar donde dice Martín, y es un horario que es él siempre tiene que respetar ese horario. Por ejemplo, es una computadora del penal, digamos, no es que tiene teléfono. Pregunto, porque hemos visto tantos casos de presos con también teléfono. Tiene el teléfono. Te cuento cómo. Pero además tienen esto. O sea, que Corazza tiene teléfono, por ejemplo, o sea, puede llamar a quien quiera. Muy probablemente. ¿Puede usar redes sociales? Muy probablemente. O sea, no. Muy probablemente. Es muy polémico, ¿no? Que suceda. los que están detenidos tengan teléfono. Muy probablemente. Eso quedó de la pandemia. Muy probablemente. No, de la pandemia y de la... Y de los sí, de la falsos pandemia y de cómo le vende... A ver, ¿cómo hace un preso para conseguir un teléfono en la... ¿Cómo hace Corazza para tener... Si quiere Corazza tener un teléfono en la cárcel, ¿cómo hace? ¿A quién se lo compra? ¿Quiénes son las personas que tienen más cerca a Corazza, que salen al exterior y que vuelven? Los guardias. Y sí, que me perdone los guardacárceles, no quiero generalizar, pero los teléfonos son introducidos. ¿Cómo es la relación de él con el personal carcelario? Es una excelente relación en estos pocos meses. ¿Por qué? A mí me decían, Marcelo Corazza es una persona que camina solo. ¿Qué significa que camina solo? Que por ahora no se hizo ningún amigo o ninguna ranchada. Yo trato de evitar el lenguaje carcelario, pero por ahí no se entiende. En el lenguaje carcelario se llama ranchada, es decir, se junta con 2 o 3 y está permanentemente con esos 2 o 3. Por el momento él camina solo, no está con nadie en particular, habla con todos, tiene una buena relación, habla con todo, pero no está con nadie en particular como para decir, bueno, ha generado un vínculo especial con alguno de los presos. A mí me cuentan, la fuente que a mí me cuenta me dice textual, Sí, sí. Quiero contradecir a Martín. No, por favor. Pero me dicen, hace ranchada con los 3 responsables o investigados por la violación grupal. Están en una ranchada con ellos. La de Palermo. Ahí me cuentan eso, digo. Por eso yo te hablaba de la cercanía con Tomás Domínguez, que es uno de los jóvenes que está también sindicado y procesado en esta causa. Coincide con lo que vos dijiste, Martín, claro. ¿no? De quiénes son los que están más cerca. Claro, son los que están, son los 3. El tema es que él está hace muy poco tiempo también. Él queda detenido hace un mes, o poquito más de un mes, poquito menos de un mes. Primero pasa por el hospital, después pasa por este pabellón de tránsito, hasta que finalmente termina llegando al módulo 1. Por lo tanto, es muy poquito tiempo el que tiene. ¿Y estos detenidos, Mariano, son de buen comportamiento, digamos? Claro, son de buen comportamiento y por lo menos hay 2 de ellos que están realmente purgando por no ser englobados dentro del delito, porque estaban afuera del auto. ¿Se acuerdan lo que fue aquel episodio? Sí, bueno. sí. O sea, que estos no son los principales agresores. Claro, ¿no? exactamente, en esa exactamente. causa. Están los que están tratando de zafar de la situación. Me cuentan que 2 veces por día hace gimnasia en el gimnasio, Corazza, pero no se integra con el grupo 2 veces a por jugar día. al fútbol. Exactamente, no se integra a jugar al fútbol. Y sí esto que recién contábamos a la hora de la cena, que organizan un asadito o amasan pizzas, digo, es la manera de pero insisto con esto, está enranchada con esta gente. Digo, comparte los momentos con esta gente en la cárcel. O sea, está sociabilizando. Sí, hay un dato más. Manera. Está Champernet también. Champernet es otro de los detenidos en la causa. De hecho, es uno de los que le pincharon el teléfono. Corazza también le pincharon el teléfono. ¿Y qué relación tiene él con él? Bueno, a ver, ahora digamos, ya sé que están detenidos por la misma causa, pero, sí, pero ¿se llevan bien? En teoría, sí. A ver, hablan por supuesto de la causa porque están presos en la misma causa, pero lo que tiene la justicia es que Corazza no se conocía con este hombre llamado Champernet, sí su vínculo era con Rolando Angelotti. De hecho, el celular de Angelotti lo está peritando Gendarmería. Gendarmería ya encontró mensajes entre Angelotti y Corazza, entre ellos 2. Corazza, que está defendido por un grupo de abogados, un estudio de abogados de San Isidro, muy caro, de los abogados, de los más caros de todo. ¿Y quién paga eso? Que jamás, mira, iba a hacer la misma pregunta. Qué buena pregunta. ¿Quién lo puede pagar eso? No sé quién lo paga. Yo creo que una defensa, por ahí Elba me corrige, una defensa como esta, de un estudio prestigioso, prestigioso y que no busca prensa, porque no hemos escuchado a los abogados, hoy no sale menos de 100.000, 150.000 dólares. Difícil, ¿no? Pensar que Corazza está afrontando esto económicamente. Sí, bastante difícil, pero no ¿Me quedé creo corto que en el precio? No. Digamos, y tampoco es una causa que los abogados se maten por agarrar, digamos. No, obviamente. Menos si no son mediáticos. No, es una causa compleja. Bueno, pero hay que ver ahí, eventualmente, si tiene algún tipo de contacto dentro de este estudio,
amigo que pueda hacer algo personal. Pepe, vos tuviste acceso a saber cómo, digamos, es este sistema de visitas, el ¿no? sistema de visitas, quiero contar que siempre al principio es muy complejo y para la familia es muy desgastante porque es un proceso que tiene 4 partes, vamos a vivirlo de esa manera. Ya contamos esto de la documentación. Para vos visitar a una persona presa, en este caso Marcelo Corazza, Marcelo tiene que presentar los nombres de aquellas personas. Claro, nadie puede espontáneamente decir voy a visitarlo. Nada, y a partir de eso hay todo un proceso de documentación que vos tenés que presentar desde el DNI, partida de nacimiento y poder, digamos, alegar y decir, bueno, mi relación con él es esta y presentar todas las pruebas que ratifiquen esto para que se queden tranquilos de que quien va a visitar, en este caso, las hermanas, sean las hermanas de Marcelo. Okay. Después hay todo un proceso que tiene que ver con la comida que pueden entrar, de qué manera se pueden vestir y cómo, te vamos a contar cómo llegan directamente al lugar donde está Marcelo y al lugar donde lo van a visitar. Las requisas, en este caso, Elvita, vos obviamente podés sumarme todo lo que quieras. Bueno. En el penal de Ezeiza, lo primero que sucede es que tenés que hacer una fila para sacar un número. Ese número te da un orden y es importante porque todos los familiares pelean por siempre llegar primero. ¿A qué hora hay que llegar al penal? 5 de la mañana, 4 de la mañana, obviamente, y ponerle que la visita es a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Esto es muy importante porque vos, a raíz de ese número, tenés la capacidad de entrar antes, por ende lo podés ver más tiempo. Entiendo. Si es que la requisa si es que la requisa funciona normal. Si hay algún problema, la requisa queda truncada y se empieza a complicar el hecho de la cantidad de tiempo que vos estás con el preso. Lo primero que pasa es esta documentación, hay que tener en cuenta que la vestimenta no puede ser cualquiera, no pueden usar los colores que ellos quieran, no pueden, por ejemplo, las mujeres no pueden ir ni de calzas ni de minifalda, y los colores no pueden ser ni los de la policía ni de ninguno de los presos. Ah, mira vos. O sea, el tipo de vestimenta tiene que ser uno. ¿Cómo los requisan? ¿Los desnudan, por ejemplo, para requisarlo? Hay un primer proceso donde vos presentás el documento, pasás a un primer lugar que tiene que ver con la comida. La comida que vos llevás siempre tiene que estar o en Ziplocs o en tuppers. Vos no podés llevar, por ejemplo, unas papas fritas en el envoltorio real que lo sacás del supermercado. Ajá. Sí, por ejemplo, querés llevar una palta, la palta tiene que estar cortada, abierta, sin el carozo, en una bolsa Ziploc, porque todo lo revisan y cualquier cosa que dudan que pueda haber algo ahí adentro que vos querés ingresar. Sí, el otro día vos contabas que ingresaban cosas dentro de los panes. Claro, absolutamente. Sí, es común. Pabellón. Absolutamente. En el último tiempo, cartas de... por ejemplo, bebidas, que vos decís, puedo llevar bebidas de color negro, no se pueden entrar, todas tienen que ser transparentes, agua, puede ser cualquier tipo de gaseosa, pero tienen que ser transparentes, y eso vos, en el momento que llevas todo... Por supuesto, alcohol, nada de todo eso, nada. ¿no? Prohibidísimo. Nada de todo eso. Eso pasa por un escáner, que como si fuese en Aeroparque cuando vos te vas en un vuelo, que hay un escáner para las valijas, que en este caso serían las comidas, y otro escáner para las personas, que son, en este caso, la requisa se divide siempre en mujeres y varones, porque las visitas en Ezeiza también se dividen en mujeres y varones. No se pueden mezclar. Por ejemplo, los martes van mujeres, los jueves van varones, los sábados van varones y los... Muy interesante lo que está contando Pepe, porque averiguó una exclusiva, ¿Cómo es que se hace para entrar al penal y en este penal? En este caso, que tal vez Elvita me puede ayudar, si Marcelo Corazza solamente deja entrar a 4 mujeres, Marcelo Corazza tal vez no tiene 4 visitas por semana, porque en los días que existen... Tiene que repartir. Exactamente, tiene que repartir. Que no son nada agradables. Nada. No sabes el olor te revisan, que hay, el olor, la humedad que hay en el penal O sea, es muy difícil para quien va a visitar atravesar todo ese proceso. Es difícil, es agotador. Mucho tiempo. Al principio, por ejemplo, esto que averiguamos es, al principio obviamente la organización, en los primeros meses, quien va a una requisa o quien entra a un penal es una persona que lo sufre mucho. Porque el nivel de... digamos, es algo muy difícil porque la manera en que te tratan hasta que el penal entienda que vos no sos una persona que vas a hacer lío ahí adentro, es muy riguroso. Y en este caso, siempre los primeros meses se puede sostener, Elvita, acá me vas a poder ayudar también, pero ya al pasar los meses el desgaste es tremendo, sobre todo por el tema económico de la comida. ¿Quién paga la comida que tal vez Marcelo necesite desde insumos? No sé, quiere nueces, quiere castaña de cajú porque le gustan, alguna cosa que además vos pensás como familiar, en este caso las hermanas, deben decir, bueno, esto es un derecho que él tiene y la verdad que poder acercarle desde un paquete de papas fritas, ¿quién no va a querer acercarle eso a una persona? Y una persona que va a visitar, la hermana, va a visitar a Corazza, ¿cuánto tiempo permanece con él? Y las visitas son de 2 a 3 horas, que tiene que ver con esto que decía Martín, que tiene que ver con el comportamiento dentro de la cárcel. Claro. Si vos te portás bien, podés llegar hasta 3 horas. Si te empezás a portar pésimo, te empiezan a sacar tiempo a la visita, que entiendo que es un derecho y no se lo podrían sacar nunca.
En las visitas no es muy difícil de que se la saquen. Ok, muy perfecto. difícil. Eso, para aclararlo. No lo podés aislar. De hecho, No, por no lo eso, podés, muy difícil. De eso, por ello, cuando no podían llegar las visitas al penal durante la época del COVID, les dieron algunos celulares para que se comuniquen, porque cuando vos quedás detenido, en realidad el único derecho que perdés es el de la circulación. Claro. Todo el resto de los derechos, teóricamente, lo deberías seguir teniendo, por lo menos eso dice la ley. Gracias, Martín. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a meter con un tema muy difícil. Yo cuando leí este caso tengo que confesar que lloré. Tremendo. No, me desarmó. Hoy inclusive a la mañana estuve leyendo una entrevista a esta mamá que vamos a conocer ahora, Laura, y de verdad que no pude contener las lágrimas. Es un tema durísimo. Perder a un hijo creo que debe ser lo más grave que te puede pasar en la vida, no tengo dudas, que es lo más doloroso. Pero además de perderlo, verlo sufrir, verlo padecer, y bueno, es difícil. Y así fue para Laura, para su marido Diego. Laura y Diego tuvieron a Lourdes. Lourdes nació con un tema de parálisis cerebral, le dijeron al principio. Luego le dijeron que había nacido como con un estado vegetativo persistente. Así iba a estar toda la vida. 50 días muy difíciles, de mucho sufrimiento, pasaron ellos viendo a su hijita hasta que tomaron la decisión de desconectarla. Sufrieron un montón y lucharon un montón para lograr esto y lograr que su hija dejara de sufrir. Esto abrió, por supuesto, una enorme pregunta dentro de todos nosotros, ¿no? Hay que estar en el lugar de esa madre y escucharla para entender lo que pasó y luego empezar a hablar de otros temas que tienen que ver con leyes que se están en este momento discutiendo. Vamos a conocer a Laura. Laura Vargas. Hola, Laura. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, Laura, te quiero agradecer primero tu generosidad de compartir tu historia, que sé que es dolorosa y que cada vez que debes hablar de esto debes revivir, ¿no? El dolor. Pero me parece muy importante que lo cuentes y te quiero agradecer que lo estés haciendo. Primero preguntarte cómo nació Lourdes, cómo fue ese parto, qué fue lo que pasó. A ver, yo tuve un embarazo complicado porque tenía muchos vómitos. Yo no sabía que los vómitos después de los 3 meses podían indicar que uno tenía presión. Yo lo mencioné en algún momento en las consultas con el médico, pero bueno, para mí la palabra del médico siempre fue ley. Uno confía ciegamente, era un médico de toda la vida. Lo comenté simplemente estando cerca del 7º mes. Un martes era, me hago un control, le digo, doctor, mire, me parece que tengo un poco de mucho vómito, ¿tendré presión? Me dice, no sé, ¿vos te controlaste? Le digo, no sé, doctor, es algo que yo no tenía tampoco el hábito de decir, me controlo yo la presión. Me dice, bueno, no sé, por ahí te doy los maduradores. Yo pensé, los maduradores es un corticoide porque estábamos cerca de la fecha y eso supuse yo que podía ser un indicativo de que podía tener algún adelanto de parto, pero no tenía miedo a eso. Yo fui 7 mesina, mi hijo nació de 8 meses. Vos tenés un hijo, ya habías, sí. Voy a hacer una aclaración que no es menor, que vos primero habías perdido embarazos y además te había sido muy difícil tener a tu hijo, ¿no? Fue muy difícil quedar embarazada, fue muy difícil ese embarazo. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando nació Lourdes? 9, casi 10. Esperamos a que tuviera una edad como para saber que él podía ser un poco independiente. Sabía que cuando él fuera bebé no iba a poder tener una... Por si tenía otro embarazo complicado. Siempre mis embarazos fueron planeados, totalmente consultados con el médico. O sea, antes de quedar embarazada de Lourdes, yo pregunté, mire doctor, ¿a usted le parece? Sí, no hay problema. Estamos en edad todavía, está bien. Él me dio, digamos, yo hablé por el ok, siempre consultando al médico antes.
O sea que vos cuando fuiste en ese momento en que te ofrecieron darte esta medicación, quizás para ayudarte en esta instancia que estaba complicado el embarazo, vos pensabas que era una complicación normal, digamos, que todo iba a salir bien. Sí, totalmente. Uno nunca espera tener lo que me pasó a mí. Nadie. Todos quieren que su bebé salga sano y salga feliz y que sea un acontecimiento de felicidad. Yo estaba feliz, que era una nena, mi hijo me había acompañado a las ecografías. Tengo ecografías donde él dice, me parece que es una nena por 9 años. Ese recuerdo, las ganas de tener un hermanito, las ganas de tener un hijo. Siempre fue un bebé deseado, porque mucha gente después de ver las notas me contactaron por otros medios como diciendo vos no la querías o vos no te cuidaste o no fue en ningún momento. ¿Cómo alguien puede juzgar algo como lo que vas a relatar ahora? Me sorprende, pero sigamos un poco cómo fueron que se dieron los hechos. Laura, vos entonces estabas con esta complicación y deciden adelantarte, inducirte al parto. No, en realidad yo una mañana me levanto a las 6 de la mañana para despertar a mi hijo para el colegio. Le digo a mi marido, me duele un poco la cabeza, me toma la presión, porque ya eso había sido ponerle un martes, y yo el martes que había visto al médico, el viernes me pasa esto, mi marido, teníamos un equipo para tomar la presión, me toma la presión, me dice, tenés un poquito alta, me parece que, bueno, vamos, me dice, agarra el bolso. Le digo, no, ¿cómo va a ser para tanto? Ponele que habremos llegado 7 menos cuarto. Me atiende la partera me revisa, me dice está todo bien, vamos a llamarlo igual al doctor, lo llaman al doctor, me manda al pasillo, estaba bien, él ya me dice está bien, cuando yo estoy en el pasillo sentada esperando, le digo mira, pasa de nuevo, una de las parteras que estaban ahí, le digo mira, tengo contracciones. Y yo ya tenía la experiencia de otro hijo, entonces sabía lo que era una contracción. Le digo, mirá, son cada 7 minutos, me parece. No pasa nada, mami, es el susto. Llega el médico, tipo 9 de la mañana, y me dice, bueno, Laura, me parece que te vamos a dejar internada. Le digo, bueno, doctor, lo que usted diga. Así fue que me pasan como a una espera en uno de los cuartos. Tipo 12 del mediodía, me encuentra el doctor, porque esto lo voy hilando después, en el momento yo no hilaba ni entendía nada. El médico me dice, ay, te habíamos perdido, no sabía en qué habitación estabas. Eso llegó casi al mediodía, como desde las 7 de la mañana que yo estaba esperando. ¿Esto crees que pudo haber tenido que ver también con la dificultad, sí? O sea, una mala praxis, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si Lourdes hubiera salido ahí cuando yo llegué a las 7 de la mañana, porque ella estaba dando patadas, ella estaba avisando. Yo no soy médica, pero algo no estaba bien y tendría que haber salido ahí 8 de la mañana, ponele, no cerca del mediodía. Yo creo que todas esas horas, yo lo único que sentía en ese momento era miedo y no decía nada, y cuando hay un médico de por medio, uno le cree todo. Por supuesto. En el momento, la partera me dijo, está todo bien, le habían hecho viste que le hacen un control del corazón, sí, a ver si está todo el monitoreo, estaba todo bien a las 7 de la mañana cuando me atienden. Cuando entra, volvemos al momento en que entra el médico a la habitación, que te dice te habíamos perdido, ¿y ahí? Y pasa un rato más y me mandan a cesárea. Cuando nace, yo la veo azul. No, él me comenta, parece un poquito más chiquita, es más chiquita de lo que pensé. Dije, uy, doctor, ¿está bien? No pasa nada. La médica de Neo se la lleva. Yo después a mi marido, ya cuando estaba en el cuarto, porque yo después no la vi más, hasta la noche, que me dicen que la tienen que trasladar, le dije a mi marido en el cuarto, le digo, era mi cachorrita muerta, estaba toda azul, no se movía, estaba laxa. No era el comportamiento de un bebé que... No era el comportamiento de un bebé que estaba bien. Estaba ¿te la dieron para que la pudieras sostener en el momento en que nació? No. En ningún momento de lejos me la mostró y se la llevó. Yo fue como que le dije, bueno, anda, porque yo veía que había algo que no andaba bien. Ya. Yo le dije porque se quedó como mirándome.
la médica mostrándomela. Se la llevan, a la noche mi marido le pide permiso de ir a verla, a mí, me dice, doctor, ¿la puede ir a ver? Porque ya me habían dicho que la iban a trasladar a otra clínica porque en teoría no había lugar. A todo esto vos estabas en una habitación donde estabas compartiendo una habitación, no es un dato menor, lo resalto por el contraste, ¿no? Sí, tenía para estar en una habitación separada, en realidad habíamos pedido y me mandan con una mamá que obviamente estaba feliz, a mí se me partía el alma porque yo sabía que mi hija algo tenía, no sabía qué. Tenía, como siempre, digo, bueno, pero hay tantos bebés, hay bebés que uno lo piensa todo, trata de pensar lo positivo, hay bebés por un lado que son de 6 mesinos y salen adelante. Bueno, no importa, va a salir adelante, pero mi bebé estaba, o sea, yo no la tenía conmigo, yo estaba sufriendo porque sabía que no estaba conmigo. La poca empatía de poner a una madre que tiene a su hija en neo, que no sabe qué tiene, con otra madre que está feliz compartiendo el nacimiento. Digo, esto ya es No, fue el único momento que yo reaccioné y le dije a mi marido, mira, si tenés que hacer lío, hacé lío, pero yo quiero ir a algún lugar de estar sola. Claro. Porque no puedo estar acá, no por la otra chica pobre que estaba en plena felicidad, lógicamente, sino porque yo no aguantaba del dolor del alma. ¿Cuándo pudiste ver a tu hija? A la noche me levanté y la fui a ver. Y la encargada de neo lo único que me dijo fue, está complicadita, porque yo le pregunté qué tiene y lo único que me dijo fue, está complicadita. No te dio ningún detalle. Yo no me dijo absolutamente nada. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste a Lourdes? No, estaba quieta, no, con los ojitos cerrados, no, o sea, como un bebé en un aneo, con toda... ¿Y cuándo te comunican que la situación era realmente complicada, no complicadita? Mira, yo... cuando la trasladan, a mí no me anda la cabeza, así como me ves por ahí ahora hablar, no me anda la cabeza. Cuando llego al traslado a la otra clínica, le consulto, a los 2 días creo que le consulté, mira, me parece, puede ser que sea como un coma esto, ¿qué es? ¿Por qué no reacciona? Y me dice, sí, mami, para que vos más o menos entiendas, es como si fuera un coma lo que tiene. Ahí te hablan de parálisis cerebral. No, todavía no me hablaban de nada porque no le habían hecho ningún estudio. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te dan un diagnóstico claro de lo que pasaba a tu hija, que no había abierto los ojos desde que había nacido? Y yo creo que al mes habrá sido. Ya los tiempos se me desdibujan porque me cuesta recordar fechas y todo. La otra vuelta le decía a mi marido, debe ser un mecanismo de defensa. Seguro. Hay cosas que no... Ahora, tengo las generalidades, pero... Todo ese tiempo vos veías, ahora estamos viendo justo, no estás viendo vos, Laura, pero estamos viéndola a Lourdes conectada, entubada, en su cunita, en neo. Esa era la imagen que vos veías todo el tiempo, digamos. Todos los días. Este mes, ¿no? O sea, era lo único que podías ver a tu nena en una vulnerabilidad absoluta, sin saber lo que le pasaba, hasta que te dicen, en principio, que tenía parálisis cerebral. Ahí, ¿cuál fue el impacto para ustedes como familia? ¿Qué empezó a pasar? Es que ni siquiera fue claro la primera vez. Un lunes me dicen, mira, Laura, le pudimos hacer la tomografía, pudo respirar, tuvo algunas respiraciones autónomas y de ese día salimos felices con mi marido porque dijimos, bueno, con rehabilitación, con algo va a salir, no importa cómo, pero va a salir. Porque hasta ese momento no teníamos nada, no sabíamos nada ni nada. Al otro día, el martes, la jefa de neo de ese otro sanatorio me dice, tiene muerte cerebral, vamos a tener que apagarla. En ese momento ni siquiera me dan el diagnóstico bien, porque no era muerte cerebral lo que tenía. Lo que ella me dice es hay que esperar 50 días porque yo quería donar los órganos. Te enterás por el Incucay en realidad. ¿No? O sea, en realidad sí, una semana antes de que se cumplan los 9 meses de nacida. Preguntan a ver cómo hay que hacer el tema de la desconexión y demás porque no lo sabían. Y me dice, mira Laura, si tiene alguna respiración autónoma no es muerte cerebral, entonces para febrero la vas a tener en tu casa. Le digo, bueno doctora, pero entonces hay que hacer, ahí ya más o menos me andaba
un poco más la cabeza. Vos imaginate que primero me habían dicho que se moría, que la pagábamos y todo ese tiempo hicimos como un duelo. Claro. Porque yo sabía que le iban a pagar en algún momento porque tenía en teoría muerte cerebral, después termina siendo estado vegetativo permanente en realidad. Y ahí te dicen que te la tenías que llevar a tu casa, o sea, que te la podías llevar y te la tenías que llevar porque no iba a quedar ahí internada en este estado vegetativo. O sea, con una traqueotomía, sin poder alimentarse, con un botón gástrico, o sea, con todos estos cuidados que se tienen en un hospital, en un sanatorio, pero no en una casa. Era terrible. Yo decía, si se me corta la luz, ¿qué hago? Si se ahoga, se ahogaba. Ella se ahogaba, de a momentos la sacaban ellos aspirándola, y digo, ¿cómo voy a hacer yo en mi casa un día que haya paro de colectivos? Ponele y que no llegue la enfermera y lo tenga que hacer yo. ¿Cómo hago para hacer que no se me mueran los brazos a mí, en mi casa? Esa era mi desesperación. Que se me muere después, o sea, sin cuidados, con dolor, con y aparte, con todo lo que implica. ¿Vos en ese momento tenías en algún momento la esperanza o la sensación de que un milagro podía revertir esto? ¿O lo que te habían dicho era cuando a mí tan tajante de que no, ella iba a estar siempre así? ¿Podía vivir? No. Años, pero porque el cuerpo estaba bien, pero la cabeza, que en el último estudio que le terminan de hacer para ver si realmente la podíamos apagar, ya con la abogada de por medio y demás. Podemos hablar con la abogada que tenía la cabeza destrozada. O sea, ella iba a estar en estado vegetativo el resto de su vida. De por vida. En una internación permanente, no con una traqueotomía, sin poder alimentarse, sin moverse, sin ver con sus ojos. Hasta que el corazón dijera basta. Exacto. Era eso el tema. Porque su cabeza estaba toda destrozada, no andaba nada. Ni siquiera, o sea, tenía alguna respiración autónoma, pero ni siquiera tenía la respiración continua porque el daño había sido en el tallo cerebral, en la parte que es donde podía ahogarse. Genera... exacto, totalmente. Esa era tu desesperación. Donde se genera todo lo que es automático, las respiraciones, todo eso estaba dañado. ¿Y ahí qué empieza a pasar en ustedes como familia cuando les dicen esto, que se la tenían que llevar a su casa? ¿Qué deciden hacer ustedes? ¿A quién le pedís ayuda? ¿Cómo? Mi hermana actúa, porque a mí tampoco me andaba todavía muy bien la cabeza. Ella se pone en contacto con un amigo que es abogado, que trabaja en la Fiscalía de Lomas, y le comenta, mira, me parece que hay un antecedente de esto, y me nombra una persona. Esa persona, yo me pongo en contacto por Facebook, la busco, le digo, mira, me pasa esto, me dice, sí, esto es así, así está la ley. Le digo, vos podés pedir, tenés un montón de derechos desde que no le hagan la traqueotomía, porque yo digo, una bebé una tan ley chiquita que vamos a aclarar, traqueotomía. Una ley que impulsó otra mamá que tuvo hasta los 2 años a su hija en un estado tremendo, y ella logra esta ley de muerte digna que ahora vamos a profundizar un poco, ¿no? Y ahí te tomás la decisión junto a tu marido, entonces, de darle una muerte digna a tu hija. ¿Cómo fue ese momento, Laura? Es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo, a nadie. Es lo más duro, difícil que uno puede hacer en la vida. El único consuelo que a mí me queda es que, como yo siempre cuento, es que ella no se murió sola. Ella murió conmigo en mis brazos. Porque también era un tema, yo no quería que se fuera solita. Que un día me llamaran y me dijeran no le anda más el corazón y que estaba en la clínica con desconocidos. Entonces murió en mis brazos con mi marido al lado. ¿Alguna vez te arrepentiste? El poder decidir, sí, porque es tu hija. Siempre está el dolor, siempre está la duda. Sé que en mi cabeza yo entiendo que es la única opción que yo tenía. Y lo entiendo y lo racionalizo, pero en el corazón siempre va a doler porque es tu hija. ¿La sentís presente? ¿La vas a ver al cementerio? ¿Cómo? Siempre. Yo le comentaba a los chicos recién, al camarógrafo, que el primer año a mí no me dejaron atender al público. Yo atiendo al público. Y mi jefe, que lo quiero mucho, me dijo, vos no estás para esto.
Y yo me acuerdo que volvía en el tren de Constitución y cada nenita que miraba era mi hija. Pero bueno, la idea es con esto poder ayudar para que la gente pueda decidir, como pude decidir yo, que los legisladores, que los diputados, que todos escuchen y le den a la gente la posibilidad de decidir. Yo siempre digo que mi decisión, quedarse con ella con vida por años o apagarla, ninguna decisión era fácil, ni linda, ni la adecuada, no sé, fue la única que yo en ese momento y mi familia pudimos decidir. Yo lo único que pido que ojalá a mi abogada, que es la que está impulsando esta nueva ley. Yo te quiero agradecer, Laura. Quédate acá con nosotros, porque ahora vamos a hablar con la doctora. Sí, cómo no. Pero te quiero agradecer mucho tu valentía de contar esto. Y le quiero pedir a la gente que está mirando que no juzgue. Porque es muy difícil juzgar el dolor del otro. Hay que estar en el lugar del otro para juzgar. Escuchemos, entendamos, saquemos nuestras propias conclusiones. Doctora, bienvenida a Dina. Ella es Dina Gloria Magnante, es la abogada, la que ayudó a Laura y a su familia. En este caso, te especializás en esto. ¿Qué consejo le diste la primera vez que la conociste a Laura? Bueno, hola Mariana y hola al equipo y gracias por tratar este tema. Bueno, Laura es un amor de persona, una familia preciosa y yo sé lo que pasaron y acompañarlos en esta situación porque me contactaron para decirme, ¿le corresponde esto? Sí, por supuesto. Entonces inmediatamente... ¿Qué ley rige en este momento en la Argentina? Hice el escrito y fuimos hasta la clínica. Lo que rige ahora es la Ley de Derechos de los Pacientes, que se sancionó en el 2009, pero luego se modificó en el 2012, justamente, Mariana, por lo que vos hablabas, del caso de Camila, que estuvo 3 años en estado vegetativo, conectada a un respirador, a quien también acompañé, porque éramos muchas las personas que estábamos en esa lucha de que se aprobara una ley de muerte digna. Quiero decir que nunca estuvo prohibido eso. Te voy a hacer perdón que te interrumpa, Dina, me tengo que ir urgente al corte y quiero desarrollar bien esto, porque me parece muy importante, porque es el marco de la ley. Vamos a una pausa y ya venimos. Soy el caballo de Bengué. Por eso ahí donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengué y decirte: ¡epa! ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengué, el antiinflamatorio con 2 poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. ¿Sabes por qué Hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Tu piel se regenera desde que usás tu Cicatricure antiarrugas. Tenés menos arrugas y tenés muchas más ganas de divertirte. Tenés menos flacidez y tenés una expresión mucho más alegre. Y sí, te ves más joven. Cicatricure antiarrugas, con tecnología Tricure que actúa en profundidad, dermatológicamente probado. Cicatricure antiarrugas, de Cicatricure, expertos en regeneración de la piel. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio, calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Ellos son más inflación, más FMI y menos salarios. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En Provincia de Buenos Aires, Alejandro Bodar, gobernador. Jimena Letieri, vice, Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente. A veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos, pajosos, quemados, decolorados. ¿Qué nos dice la experiencia? Pelo seco, cuero cabelludo seco. Y como el cuero cabelludo es piel, necesita vitamina A. Por eso insistimos tanto con Vagobit Capilar, el único formulado con la pura vitamina A de Vagobit. Ingredientes naturales que embellecen tu pelo. Vagobit Capilar, ¿tu pelo ya tomó su vitamina? Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por 2 de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Derecho al futuro. Unión por la Patria, Florencia Saintut, Pedro Borgini, precandidatos a senadores provinciales, Provincia de Buenos Aires, octava sección electoral, lista 134-2, celeste y blanca. A la tarde, hoy 16:15, solo en América. ¿Tus poros se ven así? Con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad, aparecen las arrugas y los poros se agrandan. Vagobit Prolifting con pura vitamina A aumenta la producción de colágeno, recuperando la elasticidad de la piel y refinando los poros. Úsala y vas a notar la diferencia. No es un filtro, es tu piel que se ve mejor. Con Vagobit Facial Prolifting. Los gérmenes pueden hacer que las superficies de tu casa no sean tan amigables, como un sofá gruñón, un basurero apestoso o una ducha llena de moho. Por suerte, contás con la protección del Lysol desinfectante en aerosol, que elimina más de 100 gérmenes sobre más de 100 superficies. Si tu casa se siente protegida, vos también lo estás. Lysol, tu aliado para proteger. Ante una cicatriz, podés sentir muchas cosas, pero no sientas resignación. Con Cicatricure Gel podés mejorar su textura, tamaño y color. Hasta se puede desvanecer. Cicatricure Gel con Regenerare Complex. En 8 semanas mejora cicatrices, quemaduras y estrías. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Nuevo diseño, misma efectividad. Cicatricure, soluciones más profundas. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes, está Tucol Forte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con Tucol Forte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tucol Forte, el expulsador de flemas. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Llegó Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Esta provincia necesita manos curtidas con ganas de laburar, porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Marcelo Leguizamón, precandidato a senador provincial, sección octava, Juntos por el Cambio, lista 132.5. La tos es un mecanismo del cuerpo para liberar la mucosidad de los bronquios. A veces el cuerpo necesita una ayuda para que la mucosidad despegue. Y si el problema es en los bronquios, nada mejor que Bronquisedan. El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad, facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas. Suavizando la garganta irritada. Ahora lo sabes, lo que pasa en los bronquios se pasa con Bronquisedan. El alivio profundo de la tos. No, chicas, estoy con picazón, ardor, estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomas con agua. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como nueva. ¿Es Lomecan? Nuevo Lomecan Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula, una toma, un día. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Vuelve Intratables, muy pronto, solo en América. ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas.
Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex, volvé a moverte. ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto, si no lo aliviás, tu panza se puede inflamar. Toma QG5, un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible. QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal. Yo recomiendo Sensodyne Protección Completa porque además de aliviar la sensibilidad dental, brinda protección contra caries, blanqueamiento, sensación de frescura, más una acción de limpieza efectiva. Dale un plus a tu cuidado oral diario. A todas nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molesto. Y muchas veces varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal, nosotros la tratamos con Evaquer Gino. Una cápsula, una dosis un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento. Y así terminás con el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs, hay que hacerles caso. Evaquer Gino, de Laboratorio Elea. El secreto es Alical, analgésico para el dolor de cabeza, antiácido para el malestar estomacal. Alical, nos vemos mañana. Control, alerta Next, necesita ayuda. Alerta Next, necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina 4 potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol, butetamato, fenilefrina, cafeína. Next alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Cuando hay una muela que te duele, cuando me hace crack al rebotar, cuando esos días te destruyen o la fiebre no quiere aflojar. Hay Tafirol, que es fuerte contra todo. Hay Tafirol, que es fuerte para calmar el dolor. Tafirol Forte, el analgésico número 1. Ahora en frasco, más alivio, más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Aquí estamos de regreso, conocimos antes de irnos a la pausa la historia de Laura, estamos todos muy movilizados y está con nosotros la doctora Magnate que enseguida va a interiorizarnos en el tema, ¿no?, de las leyes que hay al respecto. Antes, tu belleza es única, cuídala con lo mejor en medicina estética, te recomiendo Dr. Beauty, 30 años preservando tu propia belleza natural. Sí, Mariana, ingresa a drbeauty.com.ar y obtené tu primera consulta gratuita con el código DDMBeauty. En Dr. Beauty no hacemos estética de filtros. Hace 30 años que cuidamos y valoramos tu propia belleza natural. Por eso te esperamos en más de 20 sucursales para un asesoramiento personalizado. Animate y consultanos. Shock de color en tu pelo, la coloración de Cirkei Mundial con lanolina y aceite de argán que le dan a tu pelo un color intenso, más brillo y suavidad. 40 tonos brillantes, perfecto cubrimiento de canas y doble tratamiento capilar con aceite de argán. Colección Cirkei Susana Jiménez de K-Color Classic Master Collection. Enamórate de estos colores fabulosos. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Shock de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection. Enamórate de estos colores fabulosos de Cirkei Mundial. Muchas gracias, Cirkei. Muchas gracias a Café Cabrales por acompañarnos con sus delicias. Un beso para Martín Cabrales especialmente. Y bueno, como les decía, estamos con la doctora Magnante. Aquí ella le tocó ser abogada y asesoró a Laura con toda su historia. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre la muerte digna, esta ley que rige en este momento, y la eutanasia? Bueno, en realidad lo que se llama muerte digna se trata de la abstención o el retiro de tratamientos que ya no son adecuados para la situación de un paciente. Es exactamente lo mismo, no insertar o retirar un tratamiento para permitirle morir a una persona. Y esto es claro diferenciarlo. Las personas no se mueren porque le retiren el respirador. Lourdes no murió porque le retiraran el respirador.
Lourdes falleció por la patología que tenía. Lo que hacía el respirador era continuar con una situación de agonía o de irreversibilidad. Entendido. Esto surge en los años 60, 70, el derecho a morir dignamente, justamente para contrarrestar lo que era el encarnizamiento terapéutico u, mejor dicho, obstinación terapéutica. Porque con todo el avance tecnológico y científico, todo lo que había después de la Segunda Guerra Mundial, con ese gran desarrollo, se instauraba. Karen Gillan. Entonces, Caso Karen Gillan. claro, ese fue uno, el derecho a morir en paz, Mm. surge... Vamos, el panel te quiere Entonces, preguntar, están todos muy ansiosos por preguntar de este tema porque realmente es un tema para debatir. Franco. Sí, Dina, la eutanasia, en cambio, es la aplicación de una inyección letal por parte de un médico o de una médica. ¿Vos defendés el derecho a la eutanasia en la Argentina, incluso también para menores de edad, no solamente para personas mayores? ¿Por qué? Sí, es muy bien lo que estás diciendo, que la diferencia es justamente esa. A pedido de la persona, la inyección letal. Si Sí. no estamos hablando de homicidio, No, acá claro. tenemos una excelente abogada que ni siquiera la eutanasia está dentro del tipo del homicidio, porque no estaría prohibido, pero necesitamos una reglamentación. Yo estoy a favor de esto por muchas razones y también con los niños, niñas y adolescentes. Porque hay que respetar también y estamos tratando de chicos y chicas que tienen una enfermedad grave y que a veces un tratamiento paliativo no alcanza y que los chicos que tienen estas enfermedades son a veces más adultos que los adultos mismos y se pueden enfrentar más a la muerte. Ya lo decía un senador en Bélgica en 2014 cuando se aprobó para menores, que en realidad son los que menos lo piden. Pero lo que no podemos hacer es quitar esa libertad. Y más que tenemos un código civil actual, civil y comercial, que justamente hace una diferenciación, el artículo 26, donde a partir de los 16 años las personas pueden tomar decisiones por sí para las cuestiones de salud. Y de 13 a 16 con anuencia de sus progenitores. Sí. Estoy a favor de la eutanasia por muchas cuestiones. En primer lugar, porque hay personas que están en situaciones como de enfermedad de ELELA que no les alcanza con la ley actual, porque si rechazan un tratamiento, quizás puedan quedar en peores condiciones de calidad de vida. Para aclarar, Mariana, es la enfermedad que tiene el ex senador nacional. Claro. Está en contra de la eutanasia. Él está en contra de la eutanasia, pero sí. hay una voz que también es la de una paciente con ELA de la Argentina Adriana que Estañaro. tiene 70 años, que es Adriana Estañaro. Está luchando mucho, hace Sí, mucho tiempo. exacto. Adriana Estañaro, aunque no lo crean, yo la conocía de antes. Íbamos a un ciclo de cine, íbamos a comer. Y ella me contactó por una cuestión de las directivas anticipadas y cuando yo veo me quedé choqueada porque yo sabía quién era Adriana, compartíamos cosas, entonces me contacté Y Adriana con ella. quiere. Adriana Estañaro es antropóloga y tiene ELA hace 3 años y es una militante más por el tema de eutanasia. Lo que necesitan esas personas y cualquiera de nosotros, porque nadie sabe lo que le puede ocurrir en la vida, es la libertad para decidir. Yo respeto tanto a el senador Bullrich, que es una excelente persona y que hace un trabajo encomiable porque le da visibilidad a la enfermedad y que quiera morir de la manera que él quiera hasta el último suspiro como alguien, y lo respeto, que quiere terminar antes con su vida. Y para las dos cosas hay que tener coraje y valentía. Exactamente, nadie puede juzgar en Obvio. estos casos. Yo le quiero agradecer tanto a Laura que nos haya contado su historia, ¿no? Y la valentía de hacerlo, porque siempre está sujeto al juicio del otro en estos casos. Así que gracias, Laura. Muchas gracias. Sí, porque es revivir todo de Exacto. nuevo. Y ella, la verdad que lo hace por el bien de todos, para informar, y para mí es valiosísimo, porque siempre está disponible. Seguro. Y otra cosa que yo quiero recordar es en este momento, porque ayer recibí un mail que me choqueó muchísimo. Ustedes no sé si recuerdan a Marcelo Díez, que fue un caso que llegó a la corte, que yo acompañé a las hermanas durante muchos años. Me tocó hacer el traslado de las pericias a la Corte Suprema, que en 2015 dictó el fallo. Marcelo estuvo 20 años
en mínima conciencia, que es muy parecido al estado vegetativo. Y ayer me manda a la hermana, hacía un montón que no tenía noticias, Andrea, porque justamente estaba escribiendo un libro sobre sus vidas y me comentó que Adriana, la hermana, que habían luchado tanto por todo esto, porque íbamos a todos los canales de televisión, con Selverbón, con Susana Bustamantes, con Adriana, ahora me escribió Andrea porque ella antes vivía en Ecuador, que bueno, Adriana falleció el año pasado y quiero hacer un homenaje también a Marcelo, porque 20 años de estado vegetativo es terrible, una persona puede vivir 40 años, y también a las hermanas, porque lucharon un montón, fueron juzgadas por también. A mí me interesaba, doctora, plantear el debate, ¿no? Sectores Sin tomar una fundamentalistas. posición, contar lo que está pasando en las leyes que se están discutiendo, los proyectos de ley en realidad que se están discutiendo en diputados. Este tema da para muchísimo, así que te voy a volver a invitar, porque me gustaría ampliar y profundizar mucho más y me quedo sin programa. Así que muchísimas gracias, doctora. Esperamos que se traten y un placer. Y muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte a vos y a tu familia. Muchas gracias. Siguiente tema. Y ahora vamos a una historia que es increíblemente luminosa, una historia de vida tremenda. Es Priscila Videla, está con nosotros. Terminó la primaria a los 8, terminó el secundario a los 12 y está ahora en segundo año de Derecho. No se puede creer. Es la verdadera superdotada. Cuando uno habla de chicos superdotados, o en realidad hay un término mejor que se utiliza, que creo que es alta potencia intelectual, ¿no? Me parece que es la manera correcta que recomiendan los especialistas para usar. La tenemos acá con nosotros. Bienvenida y felicitaciones, Priscila, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. ¿Cuándo te diste cuenta que eras tan inteligente, que todo te era fácil estudiar, que podías avanzar tan rápido? En realidad, esa es una pregunta que primeramente no, obviamente mis padres se dieron cuenta primero. Porque yo, al nacer así, porque no es algo que se desarrolla, sino algo que se nace así. Exacto. No me daba cuenta. O sea, sí, siempre me daba cuenta que en el jardín o en primer grado siempre las maestras decían como que es un poco más activa, como que... ¿Te aburrías? Claro, claro. Me aburría porque era como que... Listo, ya entendí el tema. Hiciste la primaria y el secundario libre. ¿Te costó no tener recreos? ¿Te gustaría haber tenido compañeros? ¿Qué sé yo? Porque también es difícil, ¿no? Porque fue todo rápido. Sí, pero en realidad eso no me afectó. Y también una cosa, que en realidad el secundario no lo hice libre. ¿Cómo lo hiciste? Acelerado. ¿Y cómo fue el secundario acelerado, por ejemplo? ¿Diste todas materias una tras otra? ¿Cómo estudias? Claro. ¿Lees y te queda todo? ¿Cómo? Es un superpoder eso, es un superpoder. ¿Cómo se hace? Queremos saber. ¿Cómo es tu método de estudio? ¿Cómo hiciste? En ese momento yo estaba haciendo el secundario acelerado, que lo hice en 1 año y medio. Porque me becaron en ese secundario, que en realidad era un secundario para adultos. Entonces, por eso era para la modalidad rápida, para que después pudieran hacer lo que quieran, ¿no? Es cuando uno se queda atrás, ¿no? O sea, en 1 año y medio hiciste todo el secundario. Claro. 6 años. 5. 5. Claro. Vos que creo que hiciste un secundario más largo. Pepe repitió. No puede ser en provincia, claro, la escuela técnica está bien. En provincia. Y contame cómo, digamos, una vez que me imagino para tu mamá y para tu papá habrá sido todo un tema, ¿no? ¿Vos registrabas esto? O sea, ¿sentías que en el colegio quizás no sabían qué hacer al principio con este destaque que tenías? La cuestión es que más que nada las maestras no sabían qué hacer, era como, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la metemos? Lo que sí sabían qué hacer eran mis papás, porque dijeron, bueno, sabemos del homeschooling, entonces dijeron, justamente me hicieron la propuesta para... Que es estudiar en casa, ¿no? Claro, para poder rendir libre todo, y lo probamos y me gustó. Entonces, mis papás sí sabían qué hacer. El problema era así las maestras, las directoras, todo, que decían... Y ahora vas a la universidad y tenés compañeros que son mucho más grandes que vos. ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo es tu vida social? O sea, ¿tenés amigos ahí? ¿Seguís contacto? ¿O te parecen unos nabos los chicos de tu edad? Porque también, claro, le puede pasar, ¿no? Claro, las conversaciones. No,
en realidad no, porque la universidad la estoy haciendo medio en instancia virtual. Entonces solo me presento a la sucursal a rendir. Entonces ahí todo virtual, todo. Pero no tengo clases en vivo con otros alumnos. Entonces, compañeros... ¿No te gustaría ir con tus compañeros a las clases? Sí, sería toda una experiencia. El único problema es ahora lo que le voy a decir. Yo hago vóley. Yo toco los instrumentos, yo toco la batería, yo toco el charango. Hermoso. Entonces... Todo, habla inglés perfecto, habla japonés, chicos. Habla japonés. ¿Qué le queda a uno? Basta. Tremendo. ¿Y entonces? Entonces, no sé si yendo a la universidad, teniendo que ir ahí, Claro, estar horas, ir de clase en clase, de profesor. Y salís con tus amigos, tenés vida social, tenés novio, novia, no sé, haces una vida, ¿no? Pero sí tengo una vida, ¿no? Sí salgo a veces con amigas, todo. Me gusta ir también a lo que es charlas de vóley y todo. Porque a mí me gusta el vóley y todo lo que hago. A mí me gustan cosas puntuales, es como... Disfrutás haciendo lo que te gusta, disfrutás estudiando. Claro, también, porque a veces nos reímos con mis papás, porque en vacaciones, si no estoy haciendo algo, porque yo, por ejemplo, ya que hablamos de japonés, yo empecé japonés en las vacaciones de verano del 2019, me parece. ¿Y? Entonces, porque yo no sabía qué hacer, o sea, es como... Como la curiosidad te lleva a estudiar. Me voy a alargar esta hora. ¿Y Priscila, querés que te preste mi Play? Te aburrí. Pero ella no se aburre nunca. Vos no te aburrís, ¿te aburrís? Sí. Y contame. Y justamente es como que me aburro demasiado. Es como, si no está mi mente... Porque yo por ahí estoy viendo algo y estoy con una cara en blanco, ¿no? Y como cara de pocos amigos, dijeran, ¿no? Sí. Pero yo estoy pensando en 5 cosas distintas por ahí. Okay. Entonces, justamente me aburro bastante rápido. Por eso, justo en verano, siempre arranco un nuevo emprendimiento. Entonces, si no, voy a entrenar más ¿Y qué tiempo. soñás para tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? La verdad, siendo que no tengo un sueño fijo, porque en mi caso tengo muchas oportunidades para qué elegir qué ser, entonces me gustaría, en la parte de lo que es derecho, tengo un sueño que es presentar un código ambiental. Qué lindo. Vas a trabajar en eso. Qué lindo tener una mente tan brillante trabajando en eso. Qué importante. ¿Usás redes? ¿Tenés redes? Sí, más que nada es como para con amigos y todo eso, porque... Creo que me gustaría ser un poco más grande para tener unas redes ya al público. ¿Y cuáles son tus preferidas? Claro. ¿Instagram? Sí. ¿TikTok usás? No, usaba, pero... Yo creo que, mira, dado que sos una genio, tenés que empezar a hacer contenido todo lo que sabes en TikTok y te viralizas. No tiene tiempo, está en cosas mucho más importantes, imagínate, no quiere perder el tiempo. Me da mucha curiosidad, ¿en cuánto tiempo aprendiste japonés? Y todavía siempre uno sigue aprendiendo. No, pero ¿qué? ¿En 2 meses? No, en realidad es como, obviamente uno, por ejemplo, ahora es todo el momento de parciales porque estamos a mitad de año, entonces obviamente. Pero aproximadamente. ¿Está la mamá de Priscila por ahí? Allá que la quiero conocer. Vení un segundito. Ay, ¿no querés? Quiero conocer a esa mamá. No tengo tiempo, pero quiero conocerla. Le quiero hacer una pregunta nada más a la mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia. Un gusto. Silvia, encantada, Silvia. Yo te quiero felicitar porque a los chicos que son tan inteligentes y que les es todo muy fácil, uno dice, bueno, parece que fueran maduros en todos los aspectos de la vida, pero hay que apoyarlos en otros aspectos también, ¿no? Porque la madurez también tiene que ver con otras cosas, la madurez emocional, ¿no? Un montón de cosas que... Digo, ¿cómo fue acompañarla en todo este proceso? Se nota que estuvieron muy presentes. Sí, es nuestra única hija. Y como es la única, no conozco lo que es tener otro hijo. Claro. O sea que para mí, ella no sabés lo que es tener que hacer la tarea. Que salió una ingenio. Claro, a cualquier otro papá. Claro. Lo mismo que cada uno disfruta o padece como papá, creo que yo lo paso con ella, pero creo que es tan normal, porque hay mucha gente que dice, no, o es fácil, o es... No, ella de chiquita ha tenido sus berrinches. Pero me imagino que habrás cosas. tenido tus obstáculos, ¿no? Porque hay que acompañar esto. Así como los chicos que tienen dificultades de aprendizaje, hay que acompañarlos. También hay que acompañar a los que aprenden más rápido, porque no todos son iguales los chicos. Hay que tratarlos individualmente, ¿no? Claramente. Con ella fue un proceso, primeramente como papás, que somos papás de laburo, o sea, panaderos. Nada que ver con medicina, leyes o algo así. Pusimos todo nuestro esfuerzo para estudiar a veces alguna ley que nos apoye para que ella pueda hacer el homeschooling, claro. Que pueda ir a
a la secundaria de forma acelerada. O sea, los felicito todo como eso. padres, te felicito, Priscila, Gracias. sos un amor total, te felicito por tu empuje. Queríamos terminar la semana con una historia así, alegre, luminosa, Sí, no puedo creer. ejemplificadora, que nos dan ganas de ponernos a estudiar a todos realmente. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Bueno, y acá termina nuestra primera semana. Gracias a ustedes por habernos acompañado tan lindo todos los días y nos volvemos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por estar ahí. Chau, chau.